Quiero hacer un disclaimer antes de empezar el video. Este video toca temas muy sensibles. No recomiendo ni incito a nadie a que juegue este tipo de juegos por el morbo o por querer sentirse edgys. El juego del que hablaremos en esta ocasión trata temas muy delicados y muy fuertes. Este juego, en sí, más allá de divertir al jugador, busca cuestionar e incomodarnos y explorar temas que no siempre estamos acostumbrados a navegar. Yo sí soy fiel creyente de que los juegos son arte, y muy a mi pesar, el arte no tiene que ser moral. No estoy muy de acuerdo con ello, pero es la realidad. Dicho esto, empecemos con el video. Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a un video nuevo en este canal. Espero que le estén pasando bien, que estén teniendo un día así bien padriuris, bien bombastic, mi gente, porque ya le cayó caca al pastel con este video, porque el video de hoy viene denso, así bien pasadote de burger. Como ya vieron el título, vamos a hablar de un juego que te va a dejar bien despiertado, te va a dejar pidiendo ese contexto, aunque ya sea Lost Media. Dame el contexto de ese Void meme. No hay. Es Lost Media. Pero tenía tantas ganas de saber el contexto. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, mi Edgy. Voy a ir a buscar el Lost Media. ¿Me cree? Solo si es apto para sensibles. Vas a salir diciendo qué miedo, yo mejor me voy después de ver este video, pues hablaremos de un juego que tanto la plataforma de Steam como la de Epic Games cancelaron su distribución dentro de sus plataformas. Y en este video te platicaré la historia del juego, un poco del chisme de por qué fue cancelado, entre comillas, y obviamente mi opinión respecto a este. Como ya se las abanaban, este punto lo dejo al final solo para quienes quieran escucharlo. Primero lo primero, chavales, les voy a dar un poco de ese contexto y les platicaré cómo es que llegué a este juego. Un día, así bien de chill, andaba pudriendo mi capacidad de atención viendo reels de Instagram, y de entre todos los videos rancios que me aparecen, me apareció uno de este creador. Si ya lo conocen, ya más o menos sabrán qué tipo de contenido hace. En uno de sus videos hizo una mención muy breve sobre este juego, y en los comentarios hablaban respecto a este. Uno de esos comentarios decía que este juego nada más era algo edgy, y genuinamente a mí la banda edgy de internet me da un poco de hueva, pero me entró curiosidad sobre el juego, así que me puse a buscarlo y fue ahí que lo encontré, pues sí puedes acceder al juego, solo que no por Steam ni Epic Games. Este juego lo puedes comprar desde la página oficial del juego o desde itch.io, y sin más preámbulo, lo compré. Yo tengo algo con las cosas que son prohibidas o canceladas en ciertos lados, películas, juegos, etc. Si escucho que lo prohibieron en alguna parte del mundo o en alguna tienda, se me calienta la cola y busco la forma de ver ya sea la película o jugar al juego, porque soy chismoso y porque genuinamente me da curiosidad saber el por qué prohíben cierto tipo de contenido. Muchas veces sí ha sido por el contenido grotesco, así que he terminado viendo cosas de las que me arrepiento mucho. Obviamente tengo un límite de lo que llego a ver. Si las tramas tienen escenas reales respecto a ciertos actos, obviamente no consumo ese tipo de contenido. También con los juegos. Hay una enorme lista de los juegos que están baneados de Twitch, y con leer los títulos ya sabes por qué están baneados. Ese tipo de contenido que es creado por enfermos que utilizan sus juegos o entregas audiovisuales para plasmar sus deseos más enfermos, cosas con las que fantasean constantemente y que justamente ocupan sus juegos porque legalmente no están cometiendo un crimen, y de esa manera pueden seguir plasmando sus ideas asquerosas, así como el creador de Mushoku Tensei. Ese contenido claramente no lo voy a consumir, y si tú eres fan de Mushoku Tensei y cualquier juego que esté baneado en Twitch, por favor, aléjate. Muchas otras veces, el contenido prohibido tiene que ver con situaciones sociopolíticas, así como la película de Rojo Amanecer y todas las películas que muestran o hablan sobre lo que pasó el 3 de octubre aquí en la Ciudad de México bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Películas que fueron grabadas de forma clandestina porque estaba prohibido hablar sobre eso durante esa época. Como sea, eso no tiene nada que ver con el video. Dios, una disculpa, hablo un chingo. Con Horses el caso es un poco distinto, ya que la temática del juego es extraña en sí, y después de jugarlo y ver las escenas en específico por las que creo que prohibieron su venta en Steam y Epic Games, ya puedo entender un poco más el porqué de esta decisión. Puede que en este video no haya tantos chistes. De hecho, no va a haber chistes a partir de este punto, ya que los temas que toca el juego son bastante delicados. Los temas principales que aborda este juego es la iglesia, el abuso infantil, el abuso sexual, el trauma psicológico y el maltrato animal. Son temas muy delicados, y a partir de este punto es bajo tu propio riesgo si quieres seguir viendo el video. Si no lo quieres ver, no pasa nada. Nos vemos en el siguiente video con mucho gusto, que será mucho más ameno. Sin más preámbulos, vámonos de lleno con el tema principal de este video. Empezamos con la pregunta inicial, y esa es, ¿qué es Horses? Horses es un juego de terror desarrollado por el estudio Ragione, o Ragione, no sé, es italiano. Fundado en 2010 por Pietro Riva y Niccolo Tedeschi. No estoy seguro de cómo se pronuncian, espero no equivocarme tanto. El estudio cuenta con 8 juegos, variando en género, gameplay, estilo, etc. Varios de ellos los puedes encontrar en las plataformas
plataformas como Play, Xbox y el Nintendo Switch, así que te recomiendo que le des una checada a su página y veas si algún juego te llama la atención. El último juego que sacaron fue Horses, que se estrenó el 2 de diciembre de 2025. Desgraciadamente, en junio de 2023, Steam les informó que no podrían distribuir su juego en su plataforma. No se les dio mayor información sobre esta decisión, pues nunca se hizo mención al contenido del juego y durante años estuvieron buscando que les dieran una respuesta clara sobre esta decisión. Lo peor es que Epic ya había aprobado el juego para que 24 horas antes del estreno cancelaran su distribución por completo dentro de su plataforma, dejándoles así con la única opción que les quedaba, venderlo directamente desde su página. Ya sabiendo todo esto, vámonos con la historia de Horses. Horses nos cuenta la historia de Anselmo, un joven universitario de 19 años. Su padre lo manda a una granja para que trabaje durante el verano. Nos recibe el granjero y nos va explicando un poco sobre lo que haremos durante nuestra estadía. De momento todo parece normal, hasta que llegamos al establo. Ahí podemos percatarnos de que algo claramente no está bien con este granjero, ya que los animales que tiene en su granja son en realidad personas con una máscara de caballo. El granjero nos pide que nos subamos al caballo, algo que claramente es bastante incómodo, tanto para nuestro protagonista como para nosotros. Es así que empieza nuestro paseo con el caballo. Durante el paseo, el granjero nos señala una cabaña y nos deja muy en claro que no podemos entrar a menos que él nos invite, pero mientras tanto, que nos mantengamos alejados de ella. El paseo termina con una carrera de obstáculos, para posteriormente darles premio a los caballos por su buen comportamiento. Nuestro primer día en la granja termina con nuestro protagonista cenando con el granjero. El granjero nos agradece por estar ahí con él y después de cenar podemos observar la televisión. En esta podemos ver cómo entrenan a un caballo. Después de esto nos podemos ir a dormir. Nuestro protagonista se despierta en la madrugada y tras investigar un poco llega al exterior de la casa para descubrir que todos los caballos están sentados viendo una película sobre caballos. Anselmo toma asiento en primera fila y es así que concluye nuestra bienvenida a la granja. Nuestro segundo día empieza con un desayuno que nos preparó el granjero. 3 galletas y leche. Las galletas tienen la figura de lo que parece una pala. Tras terminar, el granjero nos pide que le demos de comer a su perro. Posteriormente nos toca regar el huerto. Lo bizarro empieza cuando estamos por regresar la regadera al almacén. En el camino nos encontraremos a uno de los caballos que decidió suicidarse. Por la expresión del granjero, podemos inferir que no es la primera vez que algo así pasa. El granjero nos pide que vayamos por una pala y la carretilla. Transportamos el cuerpo del caballo hacia el cementerio y cavamos su tumba. El granjero nos da las gracias y el segundo día termina de manera abrupta. En el tercer día, el granjero nos presenta el tablón de tareas, junto con la lista de nombres de los caballos macho. En la lista, algunos nombres están marcados con una o 2 X. Lo que destaca de la lista es que hay un nombre de un caballo que ha sido rayado por completo. No es el nombre del caballo que se suicidó, porque ese caballo se llamaba Artax, y ese nombre aparece en la lista. El granjero nos deja muy en claro que la fornicación entre caballos está estrictamente prohibida y que si vemos a algún caballo fornicar, que la avisemos enseguida. Tras esto nos pide que dejemos una etiqueta con el nombre del caballo que se suicidó en su tumba. Cuando llegamos al cementerio, encontramos una yegua frente a la tumba de su amigo. La yegua tararea una canción y nos pide que recolectemos 5 flores. Una vez las hayamos recolectado, las dejaremos en la tumba de Artax junto con la etiqueta. El día 3 empieza con nuestra tarea principal, que es alimentar al perro, solo que este día no lo encontramos en su casa, lo encontramos en la zona de los caballos. Descubrimos que el perro también es una persona con una máscara. El perro se encontraba alterado porque 2 caballos estaban fornicando. Terminamos con nuestras tareas y le informamos al granjero lo sucedido con los caballos. Él nos pide que pongamos una X en el nombre del caballo que hemos encontrado fornicando. Con esto entendemos que cada X en el nombre de los caballos equivale a alguna vez que el granjero los ha encontrado fornicando. También podemos observar que el nombre de Artax ha sido rayado, lo que significa que el otro nombre es de un caballo que también está muerto. El día 3 termina igual que el día que llegamos a la granja. Lo curioso es que ahora en la tele podemos observar escenas de caballos
reales fornicando, haciendo alusión a lo que pasó durante el día. El granjero nos entrega una carta que nos ha llegado. El sobre de la carta está roto, por lo que podemos suponer que el granjero abrió la carta y leyó lo que había en su interior. La carta es de nuestro padre. Nuestro padre nos felicita por nuestro cumpleaños, pero al mismo tiempo nos echa en cara que hemos desperdiciado un semestre en la universidad y que debemos ser responsables. Nos dice que debemos actuar como hombres y que ellos ya han aguantado demasiadas decepciones. La segunda carta es de nuestra madre. Esta es una carta mucho más amena y cálida a comparación de la de nuestro padre. Aquí el granjero nos comparte un poco sobre su vida y es tan perturbadora como nos la podemos imaginar. El granjero, como leyó nuestras cartas, habla con nosotros sobre las relaciones con los padres. Ahí nos cuenta que él tenía un perro cuando era niño. El perro era muy inquieto y se restregaba mucho en las personas. El granjero nos cuenta que una vez el perro se restregó en la pierna de un cura, lo que hizo enfurecer a su padre, castrando al perro esa misma tarde, obligando al granjero a sostener al perro mientras éste lo castraba. El granjero recuerda con dolor los chillidos del perro. El día 4 empieza con los ladridos del perro, pues muchos caballos se han salido del establo y los que quedan dentro, el perro los mantiene ahí. Así que nosotros debemos buscar a los que faltan. Capturamos a casi todos, exceptuando por uno solo. Buscando por la granja, encontramos huellas que nos llevan a la entrada de la granja. Llegando a la entrada, nos encontramos con la yegua que vimos en el cementerio. Ahí podemos observar a un caballo afuera de la granja. La yegua y el caballo se observan fijamente, pero ese caballo no es de los que estamos buscando. Ese caballo ya no pertenece a la granja. Cuando hablamos con la yegua, esta nos dice una sola palabra: libertad. El día 5 empieza con una escena fuerte, el granjero dándole latigazos a la yegua que vimos el día anterior. El granjero nos dice que la putilla ya ha abierto la reja antes y que debe castigarla para que entienda, lo cual nos hace pensar que el granjero es consciente de que los caballos en realidad no son caballos. Pero, ¿por qué los obliga a comportarse como caballos y los tiene en condiciones tan deplorables? El granjero nos pide ir por agua oxigenada y algodón para curar las heridas de la yegua. Después de esto llegamos a la hora de la cena. En la tele están pasando una caricatura. En la escena vemos a un caballo echarse agua en la espalda porque la tiene lastimada. El granjero nos dice que él tiene que mantener a los caballos a raya, porque muchas veces no se comportan como deberían y es su deber que entren en razón. También nos comenta de Fiero, un caballo que se escapó hace mucho, pero que sigue rondando por la zona, escondido en el bosque. Es el primer nombre que aparecía rayado en la lista, y es el caballo que vimos el día anterior. El granjero nos pide que si lo llegamos a ver, le avisemos y nos pregunta si ya lo habíamos visto. Yo escogí mentirle al granjero diciéndole que no lo había visto, pero un poquito más tarde hablaremos respecto al gameplay y el sistema de decisiones dentro del juego. En el día 6 cambian nuestras tareas, pues tendremos que bañar a los caballos y dejarlos impecables porque habrá visita. Después de bañarlos, llega un señor con un traje y una amazona. Después de analizar a los caballos, escoge a una yegua. El granjero nos pide que acompañemos a la mujer a dar un paseo con la yegua. En el camino, la mujer nos platica que todos saben que no son caballos, pero si los tienen así, fue porque cometieron indecencias e indulgencias, y este es su castigo por alterar a la sociedad, ya que según su padre, todos somos parte de una maquinaria, todos somos engranajes y debemos cumplir con nuestro papel. Si no lo hacemos, todo se desmorona, diciendo que las ideas peligrosas deben ser erradicadas. Al final, la mujer se despide de nosotros, diciendo que espera que podamos disfrutar toda nuestra vida como ser humano y nos desea suerte en ello. El día 7 empieza tranquilo hasta que llegamos al tablón de tareas. Ahí, alguien nos ha dejado un mensaje muy mal escrito, en donde nos declara los sentimientos de alguien. Como ya es hora de labrar el sembrado, la otra tarea que tenemos es tomar el arado y la fusta y colocársela al caballo que nos espera en el trigal. El día termina con una cena. En la tele podemos ver una caricatura de un hombre ebrio alucinando con caballos. El granjero nos ofrece brindar, pues ya llevamos una semana ahí. Ya solo nos queda una semana con él. Después de un par de tragos, el granjero nos ofrece quedarnos con la granja. Al ver nuestra indecisión, nos dice que no le hagamos caso y nos vayamos a descansar. En la madrugada, nos despertamos para descubrir al granjero completamente desnudo, excepto por un cinturón de castidad. El hombre lleva puesto también una máscara de caballo. Como el granjero no está en sí, podemos investigar brevemente su cuarto. En el cuarto encontramos una foto de lo que parecen ser los padres del granjero, con máscaras de caballo,
un locker cerrado con llave en lo que podemos ver VHS y por último un armario. En este yace un tipo de altar con un muñeco vudú. El muñeco también posee un cinturón de castidad, una Biblia en la mano derecha y una fusta de equitación en la mano izquierda. En una de las puertas del armario vemos una imagen que representa la anatomía de los caballos y el nombre de cada una de sus partes. No solo eso, también podemos ver una serie de dibujos que nos narran dos experiencias del granjero. La primera secuencia de dibujos nos muestra al granjero con sus padres. En estos dibujos ya convivía con caballos, y cada vez que estos se apareaban, su padre los maltrataba. También por los dibujos podemos entender que el padre del granjero era un hombre que vivía enojado. Los siguientes dibujos nos muestran la experiencia del granjero con una mujer llamada Bianca. En el primer dibujo vemos al granjero enamorado de Bianca. En el segundo vemos a Bianca con un hombre llamado Primo. Ellos al parecer están enamorados y esto al granjero lo entristece. El tercer dibujo es de Primo y Bianca teniendo relaciones sexuales, lo que traumó mucho al granjero. Hay que recordar que el nombre de Primo ya lo habíamos visto. Es el primer nombre de la lista en los caballos. Este nombre curiosamente no posee ni una sola X. El siguiente dibujo solo es una página totalmente rayada. La que sigue es con Bianca y Primo dibujados como caballos. En el siguiente dibujo vemos a los padres del granjero. Su padre, para variar, está enojado, mientras la madre del granjero lo mira horrorizada. El último dibujo nos muestra al granjero rodeado de 4 caballos, contento, y ahora posee tanto la escopeta como el sombrero de su padre. Para nuestra desgracia, tenemos que seguir al hombre hasta la zona en la que se encuentran los caballos. Ahí, una de las yeguas está tirada en el suelo. La escena es bastante asquerosa, pues el perro fornica con la yegua, mientras el granjero se rasca en el límite del cinturón de castidad, observando alterado el acto. Al tener un cinturón de castidad, me imagino que esto es lo más cercano a la masturbación que puede tener el granjero. Muy a nuestro pesar, la travesía de Anselmo no termina y está por ponerse mucho peor. El día 8 empieza con el granjero teniendo resaca, pues no recuerda nada de lo que pasó anoche, así que nos pide que lo dejemos en paz y hagamos nuestras tareas. El tablón no tiene ninguna tarea programada, así que avanzamos a la zona de los caballos, solo para encontrar que la yegua que vimos en la madrugada está muy mal, así que le informamos al granjero. Él nos dice que llamará al veterinario, y cuando este llega, se encierra con la yegua para atenderla. Pero en lugar de atenderla, el enfermo de mierda abusa de ella hasta matarla. En el tablón de tareas encontramos un mensaje del granjero diciendo que está en el cobertizo. Cuando llegamos al cobertizo, vemos al granjero claramente alterado. En la mesa se encuentra uno de los caballos, amarrado por las piernas. El granjero nos dice que fue él quien mató a la yegua. A pesar de que nosotros sabemos que fue el veterinario, Anselmo no dice nada. El granjero nos ordena que sostengamos las piernas del caballo para que éste no las pueda cerrar, pues está a punto de repetir el acto atroz de su padre. Sin más opciones, obedecemos al granjero y tras finalizar nos toca engrapar la herida del caballo. Después de eso tenemos que limpiar toda la sangre del lugar. Pero esto todavía no acaba aquí, pues al querer salir del almacén, seremos interceptados por la yegua a la que hemos visto en múltiples ocasiones a lo largo del juego. Ella nos dice que le gustamos y se ofrece a tener un momento íntimo con nosotros. Aquí la decisión que tomes solo cambia una escena, pero el diálogo final se mantiene igual, diciéndonos que nos espera el día siguiente para que tengamos más intimidad. Llega la hora de la cena, y como si esto no pudiera ponerse todavía más incómodo, lo que el granjero nos da de cenar es nada más y nada menos que chorizo. Tras finalizar nuestra cena, el granjero nos pregunta si nos gusta alguien, si estamos interesados en alguna chica. Él nos empieza a contar la historia de la chica de la que estaba enamorado, diciéndonos que ella no se portó muy bien con él y que se desvió por un camino pecaminoso, para finalizar diciendo que todas las personas nos van a terminar decepcionando. En este día el granjero observa que su pequeño eunuco no está trabajando, así que tenemos que ir a ver al caballo del trigal para saber qué está pasando. El caballo de rodillas observa el horizonte. Su respiración es pausada y muy pesada. Como el caballo no reacciona ante nuestra presencia, el perro nos lleva unas zanahorias para que se las demos al caballo. El caballo sigue sin reaccionar, está totalmente desconectado. Después de esto el perro nos ofrece una fusta y después de pegarla al caballo, este decide seguir trabajando. Después de
esto el granjero nos avisa que él va a salir un rato y que nos deja todo lo que tenemos que hacer en el tablón de tareas. Después de cumplir con ellas, nos reunimos con la yegua detrás del cementerio. Una vez ahí, tenemos que quitar un ladrillo de la pared. Detrás del muro se encuentra Fiero, el caballo del que nos habló el granjero y que vimos un par de días atrás. Fiero nos pide que pongamos una pastilla para dormir en la comida del perro. Después de eso tenemos que hacer un hoyo en la cerca. Esto con el propósito de escapar, pues el plan de Fiero es que todos los caballos escapen esa misma noche. La yegua nos da las gracias y nos dice que nunca nos va a olvidar. El plan fracasó. Fiero está amarrado a un tronco, mientras que la yegua está en el almacén amarrada por los brazos. El perro yace tirado en la mesa. La medicina no lo sedó, lo mató. El granjero nos pide que le demos el serrucho, pues ya no hay espacio en el cementerio. Así que nos pide que lo esperemos afuera. Pasa un tiempo, y cuando volvemos a entrar, ya no se encuentra el cuerpo del perro. En su lugar hay 2 bolsas grandes de basura, y el granjero nos ordena tirarlas en los contenedores. Cuando llevamos la basura, escuchamos ruidos que vienen por parte de la camioneta del granjero. La abrimos para investigar y encontramos a 2 personas amarradas, un hombre y una mujer. Durante la cena, el granjero se pregunta cómo es que pudieron hacer el hoyo en la cerca. Su forma de tratarnos ha cambiado. Es obvio que sospecha de nosotros. Después de esto, nos volvemos a despertar por la madrugada. Cuando salimos de la casa, vemos a los caballos haciendo fila para acercarse a Fiero. Me imagino que se están despidiendo de él, pero genuinamente parece como si le estuvieran rezando. El granjero, nuevamente contento y calmado, nos presenta al padre Antonio, un conocido de hace mucho tiempo del granjero. El padre nos pregunta si creemos en Dios y nos revelan que está ahí porque unos animales tienen una actitud muy rebelde, incluso malvada, y necesitan una bendición para seguir con el recto sendero de la luz. Aquí el padre dice algo muy interesante de lo que hablaremos un poco más adelante. El padre nos dice que una mente que tiene dudas y que se cuestiona es una mente que se doblega ante el diablo, pues este se cuela a nuestros pensamientos. Por eso es que no debemos tener dudas ni cuestionar nada, solo debemos confiar y tener fe. Algo curioso es que si nos acercamos al tablón de los nombres de los caballos, al final de la lista aparecerá el nombre de Anselmo con una X, lo que significa que el granjero sabe lo que pasó con la yegua. El padre nos pide que carguemos una caja de vino y lo acompañemos a la cabaña, que el granjero nos advirtió que no entráramos a menos que él nos invite. Durante el camino, la yegua nos dice que la llevarán al mismo cuarto, que su mente resistirá, pero que por favor no la abandonemos. Una vez que dejemos la caja de vinos en la entrada de la cabaña, nos piden que los dejemos solos. Durante la madrugada nos volvemos a despertar, solo para encontrarnos con el granjero nuevamente con la máscara de caballo y semidesnudo. Si entramos en su habitación, el muñeco vudú ahora estará temblando sin control. Saliendo de la casa encontraremos a todos los caballos de rodillas y dándose latigazos. El camino que dejan nos guía a una pequeña iglesia de madera. Una vez dentro, podremos ver a la yegua amarrada a un palo y a Fiero amarrado a una cruz. El padre también posee una máscara. Una vez nos acerquemos, el padre procederá a quemar a Copito de Nieve. Lo que vimos durante la noche fue solo una pesadilla. El granjero nos despierta muy de cerca y nos pide nuestra ayuda, así que lo seguimos nuevamente hacia la cabaña. Esta es la primera vez que el granjero nos deja entrar en la cabaña. Estábamos mejor sin saber lo que pasaba dentro de esta, pues al entrar encontraremos a las 2 personas que vimos hace tiempo atrás en la camioneta del granjero. El granjero nos dice que atrapó a estos blasfemos impuros haciendo indecencias en su granja, y como hace poco se murieron 2 caballos, ahora estas personas podrán reemplazar
cazarlos. El granjero nos va a enseñar cómo hacer que los caballos sean buenos, así que les ponemos sus respectivas máscaras, un collar de metal y posteriormente tenemos que preparar un suero con 3 viales, uno blanco que contiene esperma de caballo real, uno rojo que contiene la sangre de un caballo y por último uno amarillo que contiene la orina de un caballo. Al finalizar lo mezclamos todo, llenamos 2 jeringas y se los inyectamos a las 2 personas. Después de inyectarles el suero, las personas relinchan como caballo. Y ahora tenemos que probarlos, así que nos montamos a ellos y debemos llevarlos a una zona de prueba para ver qué tan dócil y obediente es el caballo. Después de esto, pasamos a marcar a los caballos y con esto nos hemos ganado la confianza del granjero. Después de llevar a los nuevos caballos junto con los otros, Fiero, que sigue atado al tronco, nos llama. Nos dice que debemos salvar a Copito de Nieve, pues están a punto de lavarle el cerebro. Tenemos que rescatarla esa misma noche o será muy tarde. Llega la noche, llegamos a la cabaña y después de empujar el armario, accedemos a una trampilla que nos lleva a un tipo de búnker. Salvamos a Copito de Nieve, pero hay algo raro. Al salir de la habitación entramos a un espacio totalmente negro. Mientras avanzamos, vemos a los caballos de pie aplaudiéndonos, incluyendo al granjero. Estamos dentro de una película. Despertamos de este sueño tan raro que nos ha dado la respuesta de dónde debemos buscar a Copito de Nieve, así que nos dirigimos hacia allá. Durante el camino, el latido de nuestro corazón es pesado, lo escuchamos fuerte y claro. La realidad es muy distinta al sueño. El búnker en sí es una bóveda para vinos, y la puerta donde se encuentra Copo de Nieve está cerrada, y necesitamos un código para abrirla. Es nuestro último día en la granja. El granjero, aunque sea nuestro último día con él, se nota bastante entusiasmado por algo y nos dice que quiere hablar de un par de cosas con nosotros. Así que en lo que llega la hora, continuamos con nuestras tareas. En el transcurso nos acercamos a Fiero, que pregunta por Linda, así que ahora sabemos su verdadero nombre. Le informamos del código y nos dice que probablemente esté en el cuarto del granjero, y en ese momento, frente a nosotros, Fiero muere. La manera en la que podremos entrar en la habitación del granjero es haciendo que éste se ponga ebrio con el vino que le mandó el padre. Durante la celebración, el granjero canta una canción que parece narrarnos más de su historia. Y si estoy en lo correcto, aquí se nos revela que el granjero se llama Piero. Fiero busca llevarse a la yegua, pero Piero no lo permitirá. Después de esto, Piero decide acostarse, pues está demasiado ebrio. Minutos después de decir que se acostará, Piero sale con la máscara de caballo y semidesnudo, así que debemos aprovechar para buscar el código en su cuarto. En el cuarto encontramos la llave de la estantería llena de VHS. Tomamos una y la reproducimos. Aquí se nos muestra todo el maltrato físico y psicológico al que fue sometido Piero desde niño por su padre, y no solo por él, también por el padre Antonio. Le pegaban y lo torturaban por no seguir las reglas. Creo que la etapa más dura fue durante su adolescencia, donde empezó a tener interés por la vida sexual, pero tanto su padre como el padre Antonio lo obligaron a que lo reprimiera, haciéndolo usar el cinturón de castidad. Basándonos en el VHS, podemos descifrar el código de la puerta usando la imagen de la anatomía del caballo que se encuentra en la puerta del armario. Una vez descifrado, vamos por Linda. Cuando conseguimos abrir la puerta, vemos una escena muy parecida a Naranja Mecánica. Linda está amarrada a una cruz y la obligan a ver una grabación de Piero en bucle, donde éste repite que él es su amo, que solo somos un caballo. Los caballos no hablan, los caballos buenos están a salvo. Sigue las reglas, respeta a tu amo. Con esto se nos resuelve el misterio de por qué los caballos tienen un vocabulario tan pobre, pues les lavaron el cerebro a tal punto que se les olvidó cómo hablar. Entramos en la habitación donde se encuentra un proyector gigante y cortamos la cinta. Aquí descubrimos que el sonido del proyector que escuchamos a lo largo de todo el juego no era realmente parte de la ambientación, era el sonido de este proyector que se escuchaba en toda la granja. Cuando estamos por liberar a Linda, el granjero llega y nos deja inconscientes. Al despertar estamos amarrados. El granjero nos mira y habla con nosotros sobre lo decepcionado que está de nosotros. Nos dice que nunca nos han traicionado y que solo su perro Fido le había sido leal. Prepara un suero, pero Linda nos salva dejando inconsciente a Piero. Entre los dos lo amarramos a la cama. Posteriormente, le preparamos nosotros el suero de caballo. Al mirar los viales con los que preparó nuestro suero, vemos que eran con fluidos de perro, así que nosotros estábamos por convertirnos en el próximo Fido. Inyectamos al granjero con el suero, aunque nos suplica por piedad, y así es como llegamos al epílogo.
Cargamos el cuerpo de Fiero y lo postramos sobre un montón de madera para proceder a prenderle fuego. Todos los caballos observan cómo se incinera el cuerpo de su amigo. El fuego cesa y lo único que queda de Fiero es su máscara. Linda nos coloca la máscara y así todos juntos avanzamos hacia la libertad. ¿Qué les ha parecido la historia de este juego tan extraño? Vamos a hablar un poco sobre el juego como tal antes de pasar al análisis y mi opinión del juego. Horses es un juego en primera persona. Aquí no contamos con objetos como una cámara o una linterna que nos acompañe a lo largo de la travesía. Como el juego se basa por días, podría decirse que es muy parecido a Five Nights at Freddy's. Pero aquí es imposible que muramos y tengamos que repetir algún día, pues en este juego, tanto nosotros como Anselmo somos simples espectadores de lo que sucede en la granja. Nunca intervenimos de forma clara, y si llegamos a intervenir, solo es cuando seguimos las órdenes de algún personaje. Nunca actuamos por cuenta propia, y si lo hacemos, nuestras decisiones no cambian el resultado de los incidentes dentro del juego. El juego es como si fuera cine mudo. Cuando un personaje habla, solo lo vemos mover la boca para que después nos muestren el diálogo en texto. Tampoco hay sonido alguno, más allá del de un proyector antiguo, exceptuando el momento en el que cortamos la cinta. Ahí dejamos de escuchar el sonido del proyector. El punto más fuerte del juego es la historia, pues el gameplay es bastante simple, sin mecánicas muy complejas, así que en cuestión de jugabilidad es bastante plano. El sistema de decisiones creo que solo es una forma de poner a prueba nuestra moralidad pensando qué decidiríamos nosotros en situaciones así, porque no importa la decisión que tomemos, nada dentro del juego cambia. Algunos diálogos varían un poco, pero realmente nuestras decisiones no tienen ningún tipo de peso. Para ser un juego de terror es de los pocos que he jugado que no basan su terror en simples jumpscares. Así que por esa parte puedes estar tranquilo, pues el juego no basa todo su terror en la tensión de cuándo algo saltará en la pantalla. De hecho, el juego en ningún momento da miedo, el juego solo busca ponerte incómodo, retando qué tanto puedes seguir avanzando en la espiral hasta llegar al desenlace. Aquí no hay fantasmas, demonios, animatrónicos o juguetes malvados. Todo el juego es más una experiencia contemplativa sobre los actos más asquerosos de un grupo de personas traumadas, y ya que el juego solo cuenta con el sonido del proyector, la forma de ponerte tenso e incómodo es bastante única. También algo que quiero mencionar es que el juego busca hacer este tipo de tomas en donde se enfoca una parte del cuerpo de un personaje, esto buscando esa incomodidad y hasta cierto punto asco. Es algo que vi que hacían mucho en la película de La Sustancia, en donde enfocaban la boca de los hombres al comer para hacerte sentir ese rechazo, asco e incomodidad. Pero aquí por el motor gráfico y el modelo de los personajes termina siendo más comedia involuntaria que lograr su cometido. Por la mitad del juego, tirándole más al final, en las escenas donde hay una luz cenital enfocando al granjero, no puedo dejar de imaginarme esta imagen de un personaje de la ficción. No sé si ese era el punto de referencia, pero no pude evitar relacionarlos. El juego es extremadamente corto, lo que significa que lo puedes terminar en 2 horas sin mayor problema. Como juego es lo único que puedo decir, ya que como comenté, en jugabilidad es bastante simplón, cosa que no tiene nada de malo, pues su fuerte es la historia y es así que llegamos al siguiente punto. Horses, a mi punto de vista, es una crítica muy fuerte al fanatismo religioso, pues todo lo que sucede dentro del juego es a raíz del abuso por parte del padre y el padre Antonio hacia Piero, ese control sobre su vida en general, pero sobre todo su vida sexual, satanizando la vida sexual de las personas a tal punto de que todos los caballos que vemos en el juego terminaron así por disfrutar de su vida sexual. Todo lo que hace Piero y lo que hizo el padre de Piero lo hicieron en nombre de Dios, pues según ellos, solo estaban siendo buenas personas siguiendo la palabra del Señor. Toda la granja y el negocio que tiene Piero se mantiene por el mismo tipo de personas que mantienen este pensamiento, que más allá de ver la religión como un lugar en el que puedas encontrar paz, lo ven como la manera perfecta de controlar a las personas a través del miedo. Yo quiero dejar en claro que yo personalmente no tengo nada en contra de la religión, pues creo que la religión ayuda a las personas a encontrar paz, cuando no la pueden encontrar en ellos mismos, y eso me parece bien. Que te haga sentir pleno, tranquilo y te ayude. Está perfecto. Mi problema
es específicamente hacia la iglesia. Yo no creo que la religión y la iglesia sean lo mismo. Aunque van de la mano, la iglesia ha buscado controlar a las personas durante años, haciéndote creer que has cometido pecados solo para que ellos puedan vender la salvación. Ellos mismos te metieron el miedo de ser castigado para que una vez sientas ese miedo, solo ellos puedan salvarte. Te enfermaron para después venderte la cura. Y el caso de Piero dentro del juego es de los más extremos, pero no está alejado de la realidad. El fanatismo religioso existe, y las personas que siguen al pie de la letra lo que la iglesia dicta no tienen una vida, pues la poca vida que tienen está limitada por el miedo al castigo del Señor. Y así como Piero, muchas de estas personas se sienten con el derecho a juzgar y castigar a las otras personas que no profesen su religión. Y es ahí el problema más grande, que muchas de las religiones tienen seguidores porque fueron adoctrinados desde niños, a una edad en la que no tienes conciencia para cuestionar absolutamente nada, y mucho menos eres consciente de ti y la persona que quieres ser. Si tú por voluntad propia entraste a una religión está perfecto, pero si te adoctrinaron tampoco tiene nada de malo cuestionar tus creencias. ¿Por qué crees lo que crees? Si de verdad estás de acuerdo con lo que profesa tu religión, si de verdad te sientes cómoda o cómodo ahí, y de ahí tomar una decisión. Piero no se cuestionó absolutamente nada, y aunque de niño fue una víctima de su padre y el padre, Antonio, Piero pasó de ser una víctima a un victimario, y todo esto porque nunca cuestionó nada. Nunca intentó enfrentarse a su pasado, y mucho menos cuestionó lo que era su padre. Piero inclusive llegó todavía más lejos, pues al menos su padre no convertía a las personas en caballos. Creo que el padre sí tenía caballos de verdad, lo que me hace creer que las máscaras en realidad son las cabezas de esos caballos. En los dibujos, cuando Piero transforma a Bianca y a Primo en caballos, fue el resultado de ver cómo su padre lastimaba a los caballos cuando se apareaban. Cuando Piero ve la escena de Bianca, él lo relaciona a comportamiento de caballos y decide crear sus primeros caballos. Pienso que el padre de Piero sí tenía animales de verdad, porque cuando este ve lo que su hijo ha hecho y la madre de Piero se ve horrorizada por los actos de su hijo, al final Piero decide transformar a sus propios padres en caballos. Piero repudia a las personas que tienen una vida sexual, pese a él no poder reprimir esos deseos. Cuando decide liberar ese deseo por el placer, debe ponerse una máscara, pues solo los animales hacen actos tan impuros. Todo lo que sucede en el juego es porque Piero fue una víctima. Todo lo que vivió le generó un trauma que nunca pudo ser sanado, porque nunca tuvo con quién hablarlo. La única persona que quedaba después de lo de sus padres era Antonio. Piero arraigó su creencia porque según él y el padre, Piero solo cumplía con la palabra de Dios, castigando a aquellos que se alejaran del sendero de la luz, pues las personas que viven de una manera pecaminosa tienden a tener ideas peligrosas. Y esas ideas peligrosas son los cuestionamientos. Cuestionar la religión, cuestionar la iglesia, cuestionarlo todo. Y lo que menos quiere la iglesia es que las personas se cuestionen algo. Por eso te piden tu fe absoluta. De esa manera, ellos tienen toda la verdad. Tengo una hipótesis de que el padre de Anselmo mandó a su hijo a la granja esperando que se transformara en caballo, pues según su carta, él no tenía intención de escribirle. Y no solo eso, deja muy en claro que está decepcionado de él por no hacer las cosas bien, a lo que podemos entender que Anselmo empezó a tener ideas peligrosas. También en la carta de la madre de Anselmo, ella le dice que su papá tiró su colección de insectos. Puede ser una forma en la que el padre ya esperaba que Anselmo no regresara, pues se convertiría en un caballo. Igual Anselmo carece de toda fuerza de voluntad. A pesar de que ayudamos en el intento de huir de los caballos, Anselmo solo lo hace porque le dieron la orden. Anselmo carece de criterio propio y su vara de la moral está por el suelo. Solo hace lo que alguien le ordena que haga. Así que me cuesta un poco entender por qué su padre se hartó de él, si su hijo es una persona totalmente sumisa. También algo de lo que me percaté es que el sonido del proyector no era parte de la ambientación del juego. Eso se escuchaba realmente en la granja. Esto responde a la pregunta de por qué los caballos, si eran personas, ya no podían hablar y no intentaban rebelarse contra el granjero. Y es porque después de lavarles el cerebro, el sonido del proyector los mantenía en ese trance. Y para finalizar, me gustaría responder o intentar responder una pregunta que me surgió mientras hablaba con mi amigo Matt Pollo. Al principio del video mencioné que yo considero los juegos como una expresión artística. También mencioné los juegos prohibidos de Twitch y es por eso que quiero responder. ¿Cuál es el límite de una expresión artística dentro de los juegos? Aquí sí me voy a ver un poco más tibio, pues al ser arte es más subjetivo.
ya que si a mí esto me parece un sinsentido, muchas personas pueden verlo como una magna obra de arte. Y creo que así como todo el arte, tiene más que ver lo que a ti como persona te transmite. Horses tiene un mensaje claro, no busca maquillarlo ni tampoco busca justificar nada de lo que pasa dentro de este, y aunque de esta forma lo llevó de una manera bastante surrealista y hasta cierto punto cómica, no deja de lado su mensaje más importante, el fanatismo religioso y el trauma que pueden dejar los fanáticos religiosos en otras personas. Juegos como Horses, que tienen un mensaje tan fuerte, hay montones. Esperen el top de Halloween de este año, que será hablando de estos juegos, unos menos gráficos que otros, y no todos necesariamente hablan sobre el mismo tema. Papu y yo nos habla de un padre alcohólico. Silent Hill 2 tiene una de las batallas de jefes más duras, no por su dificultad, sino por lo que el monstruo representa. Off tiene un mensaje bastante fuerte en el que somos el villano sin darnos cuenta, y así la lista sigue y sigue. Pero entonces, ¿qué diferencian estos juegos de los prohibidos en Twitch? La diferencia es el mensaje y el concepto del juego. Los juegos que acabo de mencionar jamás buscan hacerte creer que lo que pasa dentro del juego esté bien. Claro que no. Son situaciones que se construyeron en base a su cometido. Cada uno de estos juegos te obliga a observar y ser consciente de situaciones reales que viven muchas personas. Estos juegos te miran a los ojos buscando que te sientas incómodo, pero sobre todo buscando que te cuestiones algo, que no voltees la mirada. La diferencia con esta lista de juegos que no voy a mencionar, ustedes la pueden buscar, son libres de hacerlo. Estos juegos no dudo que hagan sentir a las personas que los juegan algo. Estos juegos son un escape de las personas que desean cometer estos actos, pero saben que llevarlos a cabo conlleva consecuencias, así que la mejor manera de cometer un crimen y salir impune es crear un juego en donde lo puedes cometer, y como legalmente no estás cometiendo ni un solo crimen, nadie puede castigarte. Pero al final, ese es el deseo de las personas que crearon y juegan estos juegos, pero nunca estarían dispuestos a afrontar las consecuencias de sus actos. Estos juegos solo son la entrada a la mente enferma de muchas personas que caminan entre nosotros, que aparentan ser normales. Estos juegos, a diferencia de los ya mencionados, no buscan cuestionar nada, buscan que tú seas el perpetuador dentro de esta fantasía. Si eres una persona que le gustan estos juegos o los ves como obras de arte, aléjate de este canal. Me das un chingo de asco y cruz que se aleje el diablo y venga Jesús. Para finalizar, solo quiero dejar muy en claro que este video no fue una crítica hacia la religión y mucho menos a las personas religiosas. A la iglesia tal vez un poco, pero tampoco es un ataque personal a las personas creyentes. Solo quiero agregar que el hecho de profesar cualquier religión no te hace superior a nadie. Esto no te da el derecho a juzgar y mucho menos castigar a alguien que tenga una creencia distinta a la tuya. Nadie aquí es un enviado de Dios, y aunque lo fuera, según la religión, solo Dios o la entidad suprema tiene el poder o derecho de castigar a alguien. Si tu moral solo radica en la existencia de la iglesia y el miedo al castigo divino, entonces deberías cuestionar más lo que haces, pues si el ser una buena persona solo lo haces por miedo al castigo, entonces no eres una buena persona realmente. Y si eres una mala persona pero eres muy religiosa, vas a misa los domingos, no comes carne en Semana Santa, etc., entonces no eres una buena persona. Obviamente con este ejemplo me fui a los extremos, y eso tampoco está bien. Solo quería dejar claro el punto del que estaba hablando, pues la vida no solo son extremos, no es blanco o negro, bueno o malo. Las personas no somos buenas o malas en su totalidad, y lo que es bueno o malo para cada persona depende de su criterio. Hay todo un espectro en donde caben más tonalidades. Acepto que el decir específicamente si eres bueno o malo no fue lo más acertado, pero solo buscaba dejar en claro el punto. Aún así, iré mejorando en este tipo de cosas. Al final, las personas somos seres complejos, llenos de errores, de defectos y virtudes. Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer, y lo más importante es respetar a las demás personas, hacer las cosas con amor, no por amor, y no imponer nuestras creencias en los demás. Esto fue todo por hoy, chavales. Espero les haya gustado este video. Pasen una tarde bombastic. El próximo video no será tan denso como este. Recuerden ser felices, tomen agua y no olviden rezarle a Matpollo Deidad. Nos vemos en el siguiente video.